¿Has estado postergando tu tratamiento con el dentista por miedo? Esta es una razón muy justificada en la mayoría de nosotros, ya que el miedo es común. Yo quiero recomendarles a todos ustedes que vean el tema del día de hoy, que está muy interesante, y es acerca de un procedimiento que no es nada nuevo. Sin embargo, pues existen muchas dudas acerca de la aplicación de lo que es la sedación consciente a través del óxido nitroso. Para ello, tenemos una invitada especial, especialista en odontopediatría u odontología infantil. Ella es la doctora Xochitl García de la O. Bienvenida, doctora. Doctor, muchísimas gracias. Estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación. Y estamos aquí para resolver dudas, cualquier pregunta, doctor, que tenga, y hablar un poquito de un tema que es bien importante, doctor. Como usted lo comentaba, un tema que antes estaba como un poquito perdido, o bien, ¿sabe qué no perdido, doctor? En México vamos como un pasito atrás de Estados Unidos. Y desgraciadamente lo tenemos de vecino, doctor, y la comparación es muy importante. Si usted se fija, el óxido nitroso tiene ya en el mercado muchísimo tiempo. Sí. El problema es que en México no había, como estábamos en el limbo, en México no había una regulación para tal de uso de óxido nitroso. Yo he estado investigando y bueno, a partir de 1772, que es cuando se sintetizó y se pudo pues prácticamente producir este gas, porque es un gas, y luego se pudo emplear desde hace más de 175 años, en 1844, en la medicina primero, y luego ahí un dentista se dio cuenta, pero las primeras aplicaciones que tuvo fue como básicamente como para anestesia general, o sea, como para dormir completamente al paciente, y se ha estado, como tú dices, regulando y se ha estado como que afinando ciertos detalles, y a través de estos más de 175 años, pues ahora he descubierto y he revisado la literatura que incluso es hasta más seguro que la anestesia en algunas ocasiones, que no tiene, por ejemplo, alergias, no se han detectado gran casos de reacciones alérgicas, y es más las reacciones alérgicas que se presentan con otro tipo de procedimientos que realizamos. Dime una cosa, ¿qué es a ti lo que te animó a utilizar en tu consulta este procedimiento? ¿Cuáles son las ventajas? Híjole, doctor, hizo un resumen bien padre de todo lo que es el óxido nitroso. Ahí va. Antes el óxido nitroso se usaba solamente de uso lúdico, por ejemplo, en fiestas, en circos, como para generarle a la audiencia un poquito más de risa, un poquito más de relajación. Se descubrió que tiene efectos, como usted dice, un poquito analgésicos, que se pueden introducir en el área médica, no tanto, ni siquiera exclusivamente en el área dental, por ejemplo, en el área ginecológica, en la ortopedia, en todo lo que es salud se puede utilizar el óxido nitroso. Aquí lo importante es destacar que en la consulta pediátrica, por ejemplo, un dentista, un niño que le dicen, ¿sabes qué? Te voy a llevar al dentista, pues muchas veces, dado que haya tenido una mala experiencia, por ejemplo, o dado que algún amiguito le haya platicado que le van a picar, que le van a sacar el diente. Entonces, a mí lo que me animo es que muchas veces, por muchas ganas que le echemos a la técnica de manejo de conducta, doctor, por mucho que nosotros seamos muy empáticos con el paciente, por mucho, hay veces que el temor de mi paciente es tanto que no lo logramos. Fíjate qué bueno que tocaste el tema. Te voy a platicar que, bueno, todos estos programas, obviamente, para las personas que nos están viendo y que no alcanzan a verlos, los pueden ver a lo mejor en repetición si se suscriben a nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Tuvimos un tema de lo que es el manejo de la conducta, y algunas personas me pusieron ahí en comentarios que, bueno, a mí me gusta que comenten porque obviamente sacamos dudas que a veces en el transcurso del programa no tenemos. Entonces, y comentaron, oiga, doctor, ¿y qué hay del uso del óxido nitroso? Entonces, aquí en Durango hay muy pocas personas, o bueno, hasta donde yo sé, creo que eres la única persona que manejas el óxido nitroso en consulta. Se me hace muy interesante que te hayas certificado y que puedas tú platicar los beneficios que ofrece, porque muchas personas han de tener dudas, como si causan algún efecto alarmante en sus hijos. Y bueno, y también es conocido, tú ya lo mencionaste, que como tiene ciertos efectos como hilarantes, se le conoce como gas, se le conocía como gas de la risa también, ¿verdad? Pero esto es, incluso dices tú, en fiestecitas, donde como que la gente dice, ah, bueno, pues me voy a relajar un poco y para sentirme aquí a gusto. Pero dentro de la consulta, ¿qué es lo que más, el mayor cantidad o el mayor beneficio que tú le ves? El óxido nitroso es como un paso entre el manejo de técnica de conducta y una anestesia general. Estamos en medio, doctor.
Cuando ya usé todas las técnicas de manejo de conducta, decir, mostrar, hacer, como ya lo comentó usted en un programa pasado que ya la revisaron, decir, mostrar, hacer, un control de voz, un lenguaje pediátrico, donde ya agoté todas estas instancias y mi paciente sigue sin cooperar, sigue con ese miedo, con esa ansiedad, pero tampoco es un tema o un tratamiento tan intenso que lo tengamos que manejar con anestesia general. Entonces, justo en ese punto medio usamos el óxido nitroso. Se conocía como gas de la risa, doctor, sobre todo, y se empezó a popularizar o a viralizar por estos videos en YouTube, donde salen niños de Estados Unidos como riéndose mucho, con su boquita anestesiada y hablando como incoherencias. Ajá. Entonces, en esa parte, doctor, es donde entra el óxido nitroso. ¿Qué va a hacer el óxido nitroso? Me va a relajar a mi paciente. Me va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad y de estrés. Usted comentaba ahorita un punto bien importante, que casi no se han detectado alergias al óxido nitroso. ¿Por qué? Porque el mismo organismo lo produce. O sea, yo ni siquiera estoy metiendo algo extraño al organismo, solamente estoy elevando las cantidades, donde la función del óxido nitroso es una relajación neuronal, una distracción neuronal. Entonces, me va a ayudar, número 1, a bajar los niveles de estrés en mi paciente, me va a ayudar, número 2, a generar un estado como de una analgesia leve. O sea, tampoco no me lo va a deprimir tanto. O sea, es una analgesia leve, me va a bajar los niveles de estrés en mi paciente. Y otra parte muy importante es que me va a ayudar a que la sensación del tiempo pase más rápido. Por ejemplo, si una consulta me va a durar 1 hora, en la mente de mi paciente, cuando yo quito el óxido nitroso, duró 15 minutos. Fíjate que esto lo vi, me llama mucho la atención, porque ustedes, bueno, deben de saber que los niños son muy desesperados. El típico niño de que acompaña a la mamá a hacer el mercado, a hacer las compras al supermercado, y mamá ya vámonos, y mamá ya vámonos, y ya porque se desesperan. Tienen un lapso de tiempo muy corto en los que ellos pues se distraen, pero ya una vez que se aburren, ya vámonos, y ellos bajo consulta, ustedes los odontopediatras que ven pues prácticamente todos sus pacientes son niños, pues entonces tienen que utilizar, aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible la consulta, ¿verdad? Y si ellos no cooperan durante tiempos prolongados, pues entonces no se pueden hacer ciertos procedimientos. Y a veces yo quiero comentarte, Xochitl, que bueno, la odontología es prácticamente una ciencia, un arte, y hay que tener mucha paciencia para hacer un buen trabajo. Pero si el niño está salivando mucho por el estrés, si el niño está nervioso, no se coopera, si se mueve, entonces ¿cómo poder hacer una obra de arte en un niño que está nervioso, ansioso, se mueve, está desesperado, ya se quiere ir, se quiere levantar, quiere ir al baño? Entonces, ¿cómo poder controlar todo eso? A mí me encanta lo que acabas de decir, la percepción del tiempo, que ellos en la consulta se les hace breve, ¿verdad? Doctor, y a eso súmele el estrés de los papás. Sí. O sea, el estrés del papá de ver que el niño está sufriendo, y sufriendo entre comillas, porque sabemos que después de una buena anestesia, lo que sigue es súper fácil, doctor. El problema es que después de que la anestesia, pues el papá se queda estresado también y todo. Aquí yo me gusta mucho con los papás decirles, ok, señor, señora, aquí lo que vamos a hacer para que usted vea cuál es el efecto, número 1, y número 2, qué tan rápido se quita ese efecto. Les doy siempre una hojita como con unos puntos que siguen mis pacientes, como si le digo, une los puntos. Esos puntos a veces forman un corazón, a veces un círculo, un dinosaurio, lo que sea. Pasamos a la consulta, hacemos nuestra consulta con el óxido nitroso y todo, retiramos nuestro óxido nitroso, en eso le digo a mi paciente, ven, júntame otra vez los puntos. Y es el mismo pulso, es la misma secuencia, la misma forma, y los papás se quedan muy tranquilos de ver que en el momento que yo quito el óxido nitroso, la recuperación es de uno máximo 2 minutos. Entonces, como es una vía, como entra por la vía respiratoria, doctor, a medida que también quitamos el óxido nitroso y dejamos puro oxígeno, en ese momento, pues sale el óxido nitroso, recuperamos a nuestro paciente completamente. Y ojo, esto de decir recuperar es meramente un término científico, porque nunca lo perdemos. O sea, lo padre del óxido nitroso, a diferencia de la anestesia general, es que siempre tengo la conciencia de mi paciente. O sea, yo doy indicaciones precisas como, Lía, ayúdame abriendo la boca grandota. Lía, abre la boca grandota. ¿Qué es lo que hace? Que lo hace como más lento, como un letargo, haga de cuenta, doctor. Y ese letargo lo controlo yo, con las cantidades de óxido nitroso que suministro. A mí me gusta mucho esto, además de que, bueno, obviamente el tema es sedación consciente, o sea, él nunca pierde la conciencia, está siempre el paciente presente en lo que se le está haciendo, entonces no hay ningún peligro de que vayan a decir, bueno, pues es que el paciente se durmió y sabrá Dios qué le hicieron. No,
porque luego también los pacientes, los papás de los niños, pues pueden ser desconfiados de que, bueno, pues qué le están haciendo a mi hijo o qué le hicieron durante el proceso. No, el niño está plenamente consciente, como tú dices, de tal manera que si tú le dices abre la boca, la abre. Entonces ese es un punto muy importante, además de que, bueno, pues existen varios métodos de sedación consciente. Una es la medicamentosa, pero esta es la que yo te digo que todavía incluso corre más riesgo que con óxido nitroso, ¿cierto? Efectivamente, porque las medicamentosas son con benzodiazepinas y las benzodiazepinas efectivamente es algo extraño a nuestro organismo. Entonces, esto sí tenemos más riesgo de alguna reacción adversa o de alguna alergia, doctor. En cambio, el óxido nitroso, como le comento, como lo produce el mismo organismo para relajarnos, pues lo que vamos a hacer es aumentar los niveles de óxido nitroso. Entonces, sí corremos más riesgo. Aparte que otro riesgo, pues algún paro respiratorio con medicamentos, a pesar de que se suministra bajo el peso del paciente, bajo cierta tabla de compensaciones, pero de todas maneras, doctor, corremos el riesgo más de alguna alergia medicamentosa o de un paro respiratorio. Bueno, pues estamos hablando con la doctora Xóchitl García de la O, y estamos hablando de un tema muy, muy, muy interesante que yo sé que a ustedes les va a encantar, lo que es sedación consciente de los pacientes en consulta odontológica con óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas que obviamente, como todos los gases, pues lo surten, nosotros lo conseguimos en pequeños tanques. A nivel universal, los tanques tienen un color determinado y existen varios colores. Por ejemplo, el color azul es para el óxido nitroso, sí, doctor. El oxígeno, que también se emplea en un mecanismo donde se van alternando, se combina el óxido nitroso con el oxígeno y que es de color verde. Y a nivel mundial, cada uno de estos gases que se envasa en un contenedor cilíndrico, obviamente pues es un extinguidor, un extintor de mi carro, lo traje nada más como una pequeña muestra, pues tiene poca capacidad, pero obviamente hay más grandes, de 50 litros, de 20 litros, dependiendo. Y bueno, ahorita les vamos a mostrar el aparato y bueno, vamos a seguir platicando con nuestra invitada especial. Ella es la doctora Xóchitl García de la O, especialista en odontopediatría y quien tiene experiencia en la aplicación de sedación consciente con óxido nitroso. Entonces, estábamos platicando antes del corte de cuáles eran las ventajas que tiene, que son muchísimas, la diferencia con la técnica de sedación consciente con medicamentosa, que tiene más riesgos, más alergias, ¿verdad? ¿Y existe alguna contraindicación, por ejemplo? Son mínimas, doctor. Por ejemplo, una contraindicación es número 1, o pacientes con obstrucción en las vías respiratorias. Por ejemplo, algún niño que tenga cierto catarrito, que traiga obstruida la vía aérea, precisamente por lo mismo, porque si la sedación la estamos haciendo con la vía respiratoria, pues no la vamos a lograr, número 1. ¿Qué otra contraindicación tenemos? Pacientes con medicamentos psiquiátricos, porque normalmente los medicamentos psiquiátricos me deprimen un poquito al paciente, o sea, me lo traen más calmadito. Entonces, si yo le meto óxido nitroso, pues lo voy a deprimir todavía más y podemos caer en paro respiratorio. Es como lo potencializa. Por eso es importante siempre, aparte de nuestro óxido nitroso, estar con nuestro oxímetro para ver cuánto está saturando nuestro paciente, como medida meramente de seguridad. Pero si yo no meto a ningún paciente con problemas psiquiátricos o con tratamientos psiquiátricos, no corremos ningún riesgo, doctor, sin problema. Digo, ¿o qué otro paciente? Un paciente con problema de conducta supermarcado, doctor. Por ejemplo, porque yo para poder suministrar el óxido nitroso, pues necesito que me acepten la mascarilla, que ahorita la vamos a ver en pantalla en unas imágenes. A ver si nos puedes pasar la imagen, Javier, la primera. Este es el aparato. Efectivamente, doctor, ahí lo estamos viendo. A ver, explícanos en qué consiste, porque bueno, antes, ya hace 175 años, pues se usaba directamente el óxido nitroso al 100%, pero este tipo de aparatos vino a regular y a perfeccionar la técnica para mantener consciente, mantener el estado de conciencia, ¿verdad? En esos 100% que usted comenta, doctor, son esos videos que vemos en YouTube de niños que están riéndose. ¿Por qué? Yo le comento que una vez que yo quito el óxido nitroso, el paciente está consciente de vuelta por el oxígeno, porque yo lo estoy combinando con oxígeno. Incluso esa parte que platicamos también al inicio de la regulación ya en México por COFEPRIS, está prohibido usar el óxido nitroso al 100%. De hecho, esta máquina que tengo en mi consultorio es una máquina súper segura porque nunca permite una suministración mayor del 60% del óxido nitroso. Entonces, siempre, por mucho que yo suba el óxido nitroso, nunca voy a tener más de 60% de su concentración. Incluso vemos por ahí en la imagen,
Si se fija las concentraciones o los tanques, el que vemos de color verde, como lo comentamos, es el oxígeno y pues viene muchísimo más grande que el óxido nitroso, que es un tanque más pequeño, porque se necesita menos óxido nitroso que oxígeno. También en la parte, esta manguera como verde que vemos, es esta mascarilla nasal que ponemos. Y aquí, doctor, también, como mi paciente cae en un estado de relajación bien a gusto, se pone más platicador, se pone a reír. Entonces lo que yo tengo que hacer como odontopediatra es controlar ese impulso de mi paciente, manteniéndolo en tranquilo, siendo mi tono de voz un poco calmado y diciendo, a ver, Lía, todo está muy bien, tranquila, mi amor, Y la niña empieza de que, oye, doctora, que tengo un conejito, que no sé qué, que bla, bla, bla. Yo intento siempre mantenerlo tranquilo. ¿Por qué, doctor? Porque a medida que mi paciente hable, entre más hable, pues más fuga de óxido nitroso tenemos. Entonces nunca vamos a subir el nivel o nunca vamos a llegar a esa sedación que yo busco, porque se está escapando por medio de la plática que está teniendo. A veces he escuchado que, bueno, como tú dices, trae como una seguridad en donde se utiliza, por decir algo, un 40% del óxido nitroso de porcentaje que entra y un 60% de oxígeno, o sea, más elevado. Entonces, esta mascarilla, que es obviamente para inhalar, o sea, es por la nariz, que se coloca esta mascarilla sobre la nariz, mientras obviamente pues nosotros como odontólogos trabajamos en boca, esto nos facilita, pues tiene dos tubitos, digamos, dos mangueras, por uno entra el oxígeno y por el otro entra el óxido nitroso, ¿verdad? Sí. De tal suerte que cuando llegan a la mascarilla ya llega combinado en los porcentajes que yo soy la que controlo. También tenemos, si no alcanzamos a ver ahí en pantalla, tenemos ese botoncito rojo. Ese botoncito rojo es como una medida de seguridad extra, donde cuando yo lo aplasto, en ese momento se corta el óxido nitroso y nos suministra puro oxígeno. Para que para algún rescate de algún paciente en un caso muy extraño que se deba dar, doctor. Pero bueno, tenemos que estar capacitados para esa situación también. Y sí, de tal suerte que cuando ya lo tenemos en la mascarilla, pues ya llega combinado en los porcentajes que nosotros suministramos, doctor. Muy bien, pues a ver si nos pasan a la siguiente fotografía, por favor, Javier. Aquí estamos. Ahí lo vemos. Ahí lo estás aplicando con un paciente. Obviamente, ustedes como odontopediatras, pues tienen muchísima experiencia y van ganando terreno más que nosotros, los que hacemos odontología como un poquito más para adultos. ¿Por qué? Porque ustedes son casi que de la especialidad en la rama de la odontología los que más tienen experiencia en cuanto al manejo de este equipo, ¿verdad? Así es, doctor. Aparte que tenemos que estar certificados también, no es como de que, compré la máquina y vamos a suministrarlo. No, doctor, se tiene que tener una capacitación porque a pesar de que le platico que tiene muchísimas bondades, que está padrísimo, que me controla la conducta, que me ayuda a que sea más rápido, me elimina el reflejo del vómito, que eso es increíble porque todos los pacientes pediátricos apenas metemos el guante y ya estamos de que, Entonces aquí está padrísimo porque me regula la sensación de vómito, pero de todas maneras pues tenemos que tener nuestra capacitación, doctor. Incluso si su consultorio llega a COFEPRIS y lo ve que está usando y no tenemos nuestra certificación, también son problemas de multas, incluso de problemas de cárcel, doctor. Entonces sí es importante tener nuestra certificación en óxido nitroso y como lo estamos viendo en pantalla, esa es la mascarita. Si se fijan, en el área pediátrica o en el área de odontología la usamos solamente nasal. A diferencia de, por ejemplo, en otras áreas médicas como ginecología, donde la máscara es más grande y me llega a abarcar nariz y boca, para que no haya esta fuga que le platico cuando el paciente está platicando. Entonces sí, en odontopediatría es todavía un poquito más laborioso el usarlo porque tengo que controlar un poquito a mi paciente, el hecho de que no me esté platicando tanto, mejor ser yo la que esté platicando y no darle chance a él de que me platique, o solamente con las manitas me muevo las manitas de como que no, sí o no, para no tener esta fuga de óxido nitroso por la boca. Y sí es muy importante el comentario que hiciste antes del corte, que ya cuando, por ejemplo, acabaste el procedimiento, entonces cortas el suministro de óxido nitroso y permanece el suministro de oxígeno, ¿verdad? Para que se vaya acortando el periodo porque hay un periodo donde además ellos, como que se les hace muy breve, y ellos comentan, todos los pacientes que se han sometido a algún procedimiento bajo la sedación consciente con óxido nitroso, comentan que se les hizo como que el procedimiento mucho más breve de lo que el tiempo que duró en realidad. Aparte, sabe que el pico de la sedación consciente está bien padre, porque con óxido nitroso lo logramos en 2 minutos. En cambio, con una benzodiazepina necesito 30 minutos. Entonces, por ejemplo, cuando más antes, a mí la verdad es que no me gusta usar benzodiazepinas en el consultorio, doctor, porque también tenemos el efecto contrario, como nos puede deprimir, sí, como nos puede aumentar una cosa extrema, ¿eh? Yo te voy a decir mi experiencia personal, yo fui sometido, y déjenme les platico, a mí me hicieron a los 18 años una cirugía ocular, donde obviamente yo ya usaba lentes antes, entonces pues yo pretendía dejar de usar lentes, entonces
pues obviamente me hicieron esta técnica de sedación porque me iban a colocar eso fue hace muchísimos años, entonces una jeringa peor, horrible, más fea que la que usamos los dentistas en el ojo, Sí. en el interior, y yo estaba muy nervioso. Pues total que me dieron el medicamento, yo en lugar de tranquilizarme y relajarme, no, me puse eufórico y empecé Sí. a patalear a la enfermera. Sí. Entonces, bueno, es una cosa que a mí, por ejemplo, yo digo, bueno, a mucha gente pues le relaja el medicamento, lo tranquiliza, no. pero a mí no. No, a doctor. mí no. Con las benzodiazepinas, de 10 pacientes que yo los suministraba, a 3 me los ponía súper hiperactivos. Entonces, Sí. uno también con qué cara le sale a la mamá de que, ay, señora, se iba a relajar y no se relajó, nos fue peor. O sea, no. Y fíjese, como odontólogos nos sirve muchísimo porque el tiempo de la consulta también nos lo hace rapidísimo, porque con una benzodiazepina se la suministro al paciente, lo tengo que tener media hora en la sala de espera y aquí que nos llegue el pico de la sedación y espéreme tantito y hasta la media hora ahora sí pásele y atenderlo, en el caso de que nos haya relajado, porque en el caso donde nos haya puesto más hiperactivo, pues tenemos más problema. Ahora, con la sedación consciente, el pico lo logro en 1 o 2 minutos, doctor. Me tardo más explicándole al niño qué es lo que va a sentir, que tenga confianza al papá, que en lo que lo cede. Sí, porque hay mucha desconfianza a veces, y entonces la sedación consciente, para que lo sepan ustedes, no es una anestesia general, ya lo dijo la doctora, entonces el riesgo obviamente es muchísimo menor, y menos con estas máquinas donde tienen unos bloqueos para que el oxígeno siempre sea mayor la concentración que la aplicación del óxido, y además para que no se aumente más del 60% de la concentración. Ustedes normalmente, pues además nunca llegan, yo creo que al tope, lo procuran mantenerlo pues en zonas cómodas, intermedias, y bueno, pues las contraindicaciones pues son las lógicas. Además yo creo que es más seguro y pues lo que son los estudios científicos dicen que es incluso más seguro que otro tipo de medicación que se le da a los pacientes, ¿verdad? Así es, doctor. Es un sistema bien cómodo y para los papás, pues yo también, que ahora que ya me tocó ser mamá, o sea, como papá uno descansa. Dice, Sí. ok, yo lo veo bien a mi hijo, veo que algo que pensé que iba a ser muy traumático, le está yendo muy bien y claro que sí, doctor. No, y obviamente no nada más es para niños, o sea, se puede utilizar en odontología en general, para procedimientos, a lo mejor, quizá no, grandes cirugías, o sí. También, doctor, siempre y cuando tengamos una buena técnica de anestesia, porque, ojo, una cosa es la sedación consciente, una cosa es que lo tenga que sedar y otra cosa es que tengo que infiltrar también. O sea, aquí lo que nos va a ayudar el óxido nitroso, yo les digo a los papás, es que si el piquete le va a doler a su niño un 10, señora, normalmente con el óxido nitroso nos ayuda a que esa sensación del 10 se me vaya hasta un 2 o un 3. Entonces, sí, normalmente los tengo sedados, ya cuando logro el pico que yo quiero o el plano que yo quiero, lo que hago, entonces es infiltro, y es bien conocido, doctor, porque sí se ve como que mi paciente se mueve poquito, pero de ahí no pasa. O sea, no se queja, entonces, y por infiltrar quiere decir va a anestesiar, entonces obviamente la gente le tiene miedo. Mira, yo tengo muchos pacientes que dicen, doctor, incluso hasta exageran, dicen, doctor, prefiero tener un hijo que venir a quitarme una muela. Sí, o, doctor, tengo miedo y por eso no Sí. he venido a la consulta. Pues entonces, este tipo de procedimientos, una vez que lo prueban, salen con una experiencia donde quieren regresar. Desgraciadamente el tiempo se ha acabado y bueno, pues los esperamos en una emisión más la próxima semana de Odontología para Todos. Muchas gracias, doctora. muchas gracias a todos, a usted, doctor, por la invitación. Hasta luego.